si a Quirinito durante el proceso que se le llevaba hace muchos años, desde que fue detenido y se le varió la coerción y todo, tenía propiedades, vehículos, 3 pollos, 2 caballos, lo que fuera, el Ministerio Público tiene que tenerlo todavía, no puede ni matar los pollos, ni montar a caballo, ni vender las casas. En este caso es así, porque sin la ley de extinción de dominio, hasta que tú no tengas una condena definitiva que en sentido llano, no legal, expropie ya esos bienes por una condena a la persona, esos bienes se deben quedar ahí congelados, administrados, o sea, el Ministerio Público los administra, pero esos bienes son de Quirinito. Ahora, con esta ley, si cuando a él lo agarraron y lo allanaron, le cogieron un reloj, un carro, un apartamento, etcétera, esos bienes incautados pueden ser, entre comillas, expropiados en base a la presunción de realidad a la cual fueron adquiridos. Entonces, de ahí es que viene el discursito de alguna persona de recuperemos lo robado y que la ley de dominio es esa panacea legislativa para revertir el daño al Estado, porque con eso ellos pueden literalmente obviar la condena penal, Quirinito no aparece bien por él, y juzgarlo, entre comillas, en un estado parecido a la contumacia, porque ya se hacen un subterfugio legal que el juicio es a los bienes, no al individuo, y claro, a partir de allí se pudiera generar un estado interesante. No se ha aplicado la ley porque, no obstante, entró en vigencia en julio, los legisladores se dieron cuenta que había un problema y dijeron que lo iban a postergar, no sé si lo llegaron a hacer, pudiera ser que esté entre comillas en vigencia y inaplicado de hecho, pero en resumen, sí, los bienes incautados podrán ser expropiados en sentido lato si existiese o si se utilizara la ley de extinción de dominio, aún sin Quirinito aparecer. Sin esa ley, bienes se quedan para siempre en control del Ministerio Público, pero con la claridad del dueño, que en este caso Quirinito, y si Quirinito no aparece, jamás, en teoría, ese proceso se va a quedar siempre congelado. Hay un proceso complejo de cuando una persona tiene desaparecido un tiempo específico, que tú puedes conseguir que se declare como fallecida, sin pruebas, que yo creo que son 20 años, algo así. Es un proceso que lo vi en la universidad y no lo recuerdo muy bien, que sería entonces ya el plan C. O sea, si esto dura 20 años así, tú puedes entonces judicialmente decir que se reconoce la persona fallecida y en base a eso producir efectos jurídicos por esa vía. Por último, no quiero dejarlo marchar sin que se le explique, al menos su valoración, más que su opinión, desde el punto de vista jurídico, estrictamente jurídico, la variación parcial a la medida de coerción del ex procurador general Jean Alain Rodríguez. Para recordar un poquito, la semana pasada, el jueves, si mal no recuerdo, se le varió la medida de coerción parcialmente a Jean Alain, que había recurrido de nuevo al juez para solicitar su libertad pura y simple que le quitaran el grillete o algo así. Recordemos que él estuvo bajo prisión preventiva, creo que 18 meses, que es el máximo para esos casos ya declarados complejos. Se le varió la coerción a prisión domiciliaria con grillete y él buscaba su libertad y que le retiraran el grillete, libertad bajo fianza o lo que fuere, como hay muchos otros, casi todos los que forman parte de los diferentes expedientes vinculados a supuestos actos de corrupción, están casi todos en su casa, literalmente. Ahora, en el caso de él, el juez decidió incluso, no aceptar la petición del imputado, sino que permitirle 2 días a la semana que pueda ir a trabajar a su oficina. O sea, la variación de la coerción en esos días cambia de su casa a la oficina. Sigue siendo un detenido, en este caso en la oficina, por un horario y con el grillete. Es así, eso es legalmente aceptable, está dentro del código, dentro de la norma, que una persona que está imputada, que está corriendo un juicio, pueda trabajar y pueda generar dinero. Las cuentas de él no están embargadas.
Sí, yo quiero comenzar, porque ese es un caso muy interesante. Yo quiero comenzar que ojalá, y no solamente el ex procurador Jean Alain Rodríguez, sino que todos los otros imputados que ya han probado no se han sustraído, ni han intentado sustraerse, ni han incidido en un proceso y que ya están en esta etapa de su proceso, estén en su casa sin ningún tipo de medida, si acaso un impedimento de salida, pero el hecho de que ya nosotros hayamos normalizado tanto la prisión, que cuando se otorgó esa medida de dejarlo, oigan eso, dejarlo trabajar, o sea, es como si lo otro es que se muera de hambre y que quiebre. O sea, digo la gente en las redes, yo vi que hubo un murmullo como que eso era una locura y que el tribunal falló, incluso hubo una declaración de uno de los magistrados que lleva el caso, que cuando la leí no me gustó, cuando la escuché entendí el contexto. En un sistema de derecho como el de nosotros, este tipo de soluciones procesales debería ser para todo el mundo, no solamente para casos de alto perfil. Para todo el mundo. Donde tú tienes un individuo que se ha portado bien, que ya cumplió, entre comillas, todos los requisitos que le impuso un juez para poder irse para su casa y te está diciendo, oye, yo tengo que comer, yo no tengo forma de sobrevivir si no trabajo. Todos los jueces deberían tener caso de esto todos los días, primero, para eliminar un poco el cúmulo de personas que tenemos, ya sea en prisión preventiva, una locura. Y además de permitir que la humanización de la administración de justicia. Entonces, sí, eso es una variable. Incluso eso, la primera vez que yo recuerde, vi eso en acción fue con el caso de Perucho, de Pedro Castillo, que él duró, creo que más de 1 año y medio trabajando en la empresa de su hermano, y él iba y trabajaba, creo que era de lunes a viernes. En su caso, yo creo que él estaba en prisión preventiva, yo creo que él se iba para la cárcel, era después. Sí, él fue para la cárcel después. Él fue a la cárcel después y cumplió 10 años. En La Vega, sí, yo me acuerdo. Según leí, Francisco, porque precisamente estoy leyendo ese libro de Aguas Vivas. Exactamente. Él, después de salir de la cárcel, o sea, para él poder salir a la mitad de la prisión cumplida, él tenía que emplearse obligatoriamente en una empresa, y su hermano, no voy a mencionar el nombre para proteger a esa familia, pues su hermano le ofreció trabajo en su empresa y él está trabajando, entre comillas, pues yo estoy seguro que no, pero está trabajando con su hermano legalmente. Todavía al sol de hoy debe de estarlo porque fue condenado a 10 años. Sí. Y creo, si mal no recuerdo, creo que, bueno, sí, cumplió ya la pena. O sea que para él salir de prisión, él cumplió. Y en este caso, el ex procurador, aunque no tenemos la sentencia, porque lo que se leyó fue el fallo, la sentencia que para que salga, pero el ex procurador consiguió lo que pudiera ser ya un criterio referente para los otros casos de este tipo, de ir flexibilizando ese uso abusivo de medidas de coerción y llevarlas a un plano de humanización necesaria, como por ejemplo permitir no solamente el trabajo. Yo diría Francisco, aclarar algo. Sí. Este beneficio de usted poder trabajar mientras está bajo este argumento solamente aplica para presos en condición de, por ejemplo, en prisión preventiva, no para un preso condenado. No, hay casos donde, hay dos tipos de presos. El preso preventivo no es un preso. El preso preventivo, vamos a decir que es una persona que se ha guardado la capacidad de mover. Todo eso es porque no es una persona que está condenada, es un hombre inocente. Ese hombre inocente tiene la facultad, cada vez que puedo, cada vez que quiere, decirle al juez, me quedo a mi casa. Y en caso de que luego diga que no, él puede buscar puntos medios. Entre esos puntos medios, por ejemplo, una persona que sufra de, como le pasó a Quirinito, que sufra de algún tipo de problema de salud, se le puede variar una medida para que se pueda acomodar a ese estado de humanización que se le diera a esa persona por parte de ahora. Luego de tú, entre comillas, ya estar condenado y estar cumpliendo tu condena en un recinto, te condenaron, ya no hay recurso, ya no hay Suprema, ya tú estás condenado y cumpliendo tu pena. El código te permite, y son muchas variables, o sea, son tantas variables para que no vale la pena comenzar a verlas todas. Vamos a poner un ejemplo. Tiene variables del cumplimiento de esa condena. Te voy a poner un ejemplo. En el caso de cheque sin fondo, que es un ilícito penal, cuando yo le doy un cheque a una persona y esa persona va al banco y no tiene fondos, eso es un ilícito penal que se asigna a la estafa. La jurisprudencia ha reconocido que por ser eso algo sí, en el sentido de que yo te estoy penalizando porque no me pagaste, y aunque el código, aunque la ley de cheque te lo asimila a la estafa
se entiende desde la judicatura que es un exceso, el 90% de la condena en ese caso vienen con una pena suspendida. O sea, tú estás condenado a cumplir prisión en Najayo, pero te la suspenden. Esa suspensión es lo que se puede llamar de manera genérica un modo alterno de cumplimiento de la pena. Y eso se puede utilizar siempre. Hay personas que estando presos pueden trabajar desde allá. Hay personas que estando presos pueden salir de viernes a domingo y juntarse con su familia. Hay personas que pueden salir de la prisión y durar 2 meses dándose quimioterapia y luego volver. Porque el juez control siempre tiene la capacidad de ver el caso concreto y la ley le permite vamos a decir, la amplitud necesaria para en base a cada caso tomar decisiones de ese tema, de ese punto. Lo que está pasando con Jean Alain, que Jean Alain no es condenado. Por eso que yo comencé diciendo, óyeme, no, ese hombre debería estar en su casa trabajando normal, sin grillete. Lo más que le pueden poner, un impedimento de salida, que lo veo innecesario, porque las alertas existen, no como se usaban antes, de que era una alerta impedimento, no, la alerta están ahí, desde que ese hombre quiera salir de web y lo agarran. O sea, yo por eso insistía desde el principio. Nosotros estamos... Por su alto perfil, y disculpa que te interrumpa, o sea, Jean Alain en un aeropuerto hoy en día, hasta el que limpia el piso lo va a conocer. O sea, no hay forma de que pase un filtro así. Tiene una condición que, para mí lamentable, que él no puede salir a ningún lado. O sea, fue a un consultorio médico y le tiraron fotos. Aquí está Jean Alain. O sea, es una persona que no se justifica para mí, no se justifica mantenerle coartada su movilidad y mucho menos veo como una gran cosa que le hayan permitido trabajar. No sabía que eran tan pocos días. ¿Qué va a pasar con esto aun cuando no se haya leído la sentencia? ¿Alguien vigilará a Jean Alain? ¿Alguien lo llevará? ¿Un policía? ¿O alguien de prisiones lo llevará hasta su oficina a trabajar? El hecho de que él pueda trabajar siendo abogado, porque no es ingeniero, no es limpiabotas, no es periodista, es abogado. ¿Tendrá algún límite en el ejercicio de su profesión? En el caso del ex procurador, yo pienso que a él lo que se le permitió, por lo que vi en la prensa, fue ir a su despacho. Uh-huh. Su despacho, que yo tenía entendido incluso era un inmueble que había sido incautado, eso es algo que también no estoy seguro, le limitaría obviamente la posibilidad de ir a audiencias, de sostener reuniones fuera de allá, etcétera, porque eso se trata en ese tipo de decisiones como una extensión de su prisión domiciliaria. Entonces, como que a mí me diga, güey, yo puedo ir al centro comercial tal, tú puedes ir a tal parque, pero entre comillas yo no puedo hacer más cosas de ahí. Entonces, la victoria, que yo no sé si podemos llamarle victoria, porque ojalá y le hubiesen removido el grillete y permitirlo desenvolverse de manera normal en lo que él quisiera, porque él va a ejercer su oficio, pero uno no sabe, él pudiera haber hasta buscado otra forma de ganarse la vida. El tema es que él está circunscrito ahora mismo en un espacio físico, que es su despacho, su oficina. Y su oficina de abogado va a tener que ir allá y de allá él hacer lo que él pueda hacer en el lapso de tiempo que le hayan permitido, y luego de ahí se tiene que ir para su casa.